Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Una disculpa, vamos a iniciar con introducción a la electroacupuntura. Entonces, bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Brando Lira, yo soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria de la Universidad Estatal de Valle de Ecatepec. Estuve 2 años en Centro Médico y Semina Ecatepec y 40 días en el Hospital de Sichuan, Beijing, China. Bueno, entonces, como tal, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la acupuntura para poder llegar a lo que es la electroacupuntura. Recordemos que la acupuntura, pues, es parte de la rama de la medicina tradicional china. Como tal, la medicina tradicional china es esta medicina ancestral que lleva más de 5,000 años aproximadamente que se está utilizando y que continúa. Bueno, pues de una de esas técnicas es la acupuntura, la moxibustión, el qigong, la auriculoterapia y la terapia con ventosas, aparte de muchas otras técnicas que tiene la medicina tradicional china, como es la craneoacupuntura, como es la herbolaria china, y en este caso vamos a ver que dentro de esta rama se sigue innovando la acupuntura. La acupuntura no solamente se estanca en las dinastías, sino que sigue desarrollándose después en otros países. Uno de los ejemplos, pues, es la auriculoterapia, ¿verdad? Que sabemos que uno de los creadores de la topografía de la aurícula es el doctor Paul Noguer, y esta se desarrolla en Francia y no en China. Aunque la auriculoterapia tiene una base china, es creada en Francia por el doctor Paul Noguer, su topografía. La cuestión aquí es que las ramas de esta medicina ancestral se siguen innovando, y una de las innovaciones en las cuales llegamos es la colocación de corrientes eléctricas por medio del entorchado, por medio de lo que va a ser esta parte rugosa de la aguja, que van a tener un efecto terapéutico diferente y que van a potencializar aún más los efectos de la acupuntura. Para esto, recordemos que la cuestión de la acupuntura tiene que ver con muchas cosas diferentes a lo que nosotros entendemos en esta cultura. ¿Por qué? Porque la acupuntura como tal se desarrolla en una filosofía taoísta, en una filosofía natural, en una filosofía de un país que es muy distinto al país mexicano. Por lo tanto, nosotros al momento de estudiar la acupuntura tenemos como ciertas alteraciones al momento de ver los conocimientos. Cuando se inicia el estudio de la medicina tradicional china, se enfrenta a una serie de elementos teóricos que desde el enfoque occidental son diferentes. Entonces es más difícil para los médicos alópatas entender un poquito más de la medicina tradicional china. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos alteraciones de hígado o de estancamiento de chi de hígado, ellos rápidamente piensan en el órgano hígado y entonces dicen, tiene una alteración el hígado, hay que hacer un conteo de enzimas, hay que hacer un ultrasonido, etcétera. Pues no, aquí vemos que dentro de la medicina tradicional china agarramos los 5 elementos principales, ¿verdad? La palabra acupuntura deriva de los vocablos acus, aguja, y puntura, punción. Consiste en la introducción de la manipulación de agujas finas de acero inoxidable en sitios específicos del cuerpo, denominados puntos de acupuntura o acupuntos. Práctica desde hace aproximadamente 2000 años. Entonces, como tal, la acupuntura, pues la palabra como tal lo que dice acus, aguja, puntura, punción. Funcionar en la piel con una aguja de acupuntura, en un punto específico ya designado por la topografía, por los libros que ya hemos visto, donde va a tener un efecto terapéutico. Entonces, como tal, es la colocación de las agujas. Sin embargo, allá en China se dice diferente, no se dice acupuntura, se dice Shenyu. Shenyu significa acupuntura y moxibustión. Estos acupuntos están dispuestos sobre canales de acupuntura o meridianos por donde fluye la energía. Entonces, nosotros tenemos aproximadamente 365 puntos de acupuntura, más aparte algunos que no entran dentro de la nomenclatura normal que tenemos. Estos puntos son los que van a llevar corrientes, y de acuerdo a la filosofía que nosotros estemos tomando, van a ser los tipos de corrientes que vamos a utilizar. Dentro de la acupuntura tenemos diferentes aparatos que podemos utilizar por medio de la aguja de acupuntura y que pueden optimizar aún más los efectos que ya sabemos que tiene cada punto de acupuntura. Estos canales, dice, en algunos libros occidentales el término canal Jinjimai también se le denomina meridiano. Sin embargo, la palabra meridiano es entendida como una línea imaginaria que divide una superficie. Meridiano, división de la superficie terrestre.
relativo al mediodía, semicírculo que va de polo a polo, pero no se entiende como aspecto dinámico. En cambio, el término canal implica un lugar por donde puede correr algo que es medible, perdón, ahí me equivoqué. Por ello, en este texto hemos decidido llamarlo canal o vaso y no meridiano. Entonces, como tal, la filosofía china dicen que nosotros funcionamos gracias a los 5 órganos, gracias a los, 6 órganos, 6 vísceras, 6 órganos extraordinarios o vísceras extraordinarias, gracias a los líquidos fundamentales, gracias al shui, gracias al qi, y que el shui, el qi, los yin ye, el yin esencial, van a correr por estos canales y se van a distribuir a nivel de todos estos puntos de acupuntura, y que gracias a estos puntos de acupuntura nosotros podemos llegar a regular, mejorar el flujo del chi, estabilizar el chi y tonificar el chi gracias a estos puntos que se encuentran en estos canales. Entonces, para nuestra terapia de electroacupuntura, muy importante saber la localización y función de cada punto de acupuntura y qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la selección para electroacupuntura va a depender de qué es lo que queramos hacer en ese canal, ya sea tonificar o dispersar el punto, o incluso llegar a generar una analgesia, o en dado caso utilizar algún tipo de corrientes que no sean las usuales en el área de electroacupuntura, como son las EMS, rusas, interferenciales, pero que nos pueden ayudar aún más para alteraciones osteoarticulares. Recordemos que dentro de la acupuntura tenemos diferentes tipos de canales y estos van a correr en diferentes zonas del cuerpo. Por ejemplo, los 12 canales principales, que son 6 canales de vísceras y 6 canales de órganos, van a correr a nivel de la dermis. Quiere decir que de la dermis y epidermis, de todo lo que va a ser el tejido tegumentario, bueno, aquí va a correr la energía, el chi, por esos canales principales, y que nuestra aguja va a llegar a penetrar directamente en esos puntos. Sin embargo, más abajo vamos a tener otros canales que se llaman canales tendinomusculares. Estos canales tendinomusculares, como su nombre los dice, van a correr a través de ¿qué? De articulaciones, tendones y músculos, y que también pueden ser estimulados con este tipo de terapias. Posteriormente tenemos canales divergentes y 8 vasos maravillosos. Estos canales divergentes y estos 8 vasos maravillosos se trabajan de diferente forma, ya que tienen un punto llave o un punto maestro de apertura y tienen un punto de conexión o puntos prestados, y posteriormente tienen un punto cierre de cada canal. Entonces, como tal, estos canales son más profundos que los principales, que los tendinomusculares y que los canales principales. Dentro de estos canales principales tenemos el canal de pulmón, que contiene 11 puntos de acupuntura y que van a ser bilateral. ¿Qué quiere decir que van a ser bilateral? Pues yo divido mi cuerpo en un lado izquierdo, en un lado derecho, en un plano sagital, y entonces yo tengo el lado derecho, el lado izquierdo. Bueno, yo tengo un canal de pulmón del lado derecho y tengo un canal de pulmón del lado izquierdo. El canal de intestino grueso contiene 20 puntos de acupuntura y van a ser bilaterales también. El canal de estómago, que es el segundo canal, perdón, más grande de los principales, con 45 puntos de acupuntura, que van a ser bilaterales. El canal de vaso, con 21 puntos de acupuntura, que también van a ser bilaterales. El canal de corazón, con 9 puntos de acupuntura y son bilaterales. Este canal es uno de los más pequeños, junto con su acoplado o junto con su otro órgano, que es pericardio, ¿no? El canal de intestino, que tiene 19 puntos de acupuntura bilateral. El canal más grande de los canales principales de acupuntura, con 67 puntos de acupuntura, que es el canal de vejiga, que va desde el ángulo interno del ojo hasta lo que sería el dedo pequeño del pie. Entonces, este es el canal que nosotros estamos utilizando constantemente cuando utilizamos los puntos shu-dorsales, los puntos yin-yi, Yang, los puntos psicoemocionales, son los que estamos usando constantemente. El canal de riñón, que contiene 27 puntos de acupuntura y también son bilaterales. El canal de pericardio, que también se le conoce como maestro corazón, que es uno de los más pequeños, con 9 puntos de acupuntura bilateral. El canal de Sanyao, con puntos de acupuntura bilaterales. El canal de vesícula biliar, con 44 puntos de acupuntura bilaterales. Este es el tercer canal más grande de los puntos principales. El canal de hígado, con 14 puntos de acupuntura bilaterales.
Y de ahí acabamos de los 12 principales y empezamos con 2 extraordinarios que nosotros vemos en la práctica clínica, que es el DuMei o vaso gobernador con 28 puntos de acupuntura unilaterales. Recuerden que los vasos maravillosos solamente tienen un canal y que Renmei y DuMei se le conoce como vasos especiales. ¿Por qué? Porque estos sí contienen puntos propios, y los demás canales mantienen puntos prestados de otros canales de los principales. Aquí tenemos al canal de Renmei o vaso Concepción con 24 puntos de acupuntura unilaterales. Los puntos de acupuntura son pequeñas áreas específicas distribuidas en la superficie corporal, denominados Xue, que significa cueva o agujero. Se conocen alrededor de 365 puntos de acupuntura. Algunos se encuentran en canales de acupuntura y otros se consideran extraordinarios, y otros como puntos Arshi, o puntos dolorosos, o también lo que llamamos puntos gatillo. Entonces, como tal, los 365 puntos ya están distribuidos a nivel de todo el cuerpo. Recuerden que ahí en acupuntura tenemos nuestro Tonren, que es este muñequito de acupuntura que tiene los puntos designados, ¿no? Aproximadamente son los 365, y estos puntos son los que vamos a seleccionar en dado caso que nosotros tratemos con lo que va a ser la cuestión de síndromes, la cuestión de 8 principios, y la selección de puntos. Nosotros estaremos utilizando estos de tonificación, dispersión, etcétera. Sin embargo, también tenemos otros puntos que se les conocen como extraordinarios, y se les llaman extraordinarios porque sus funciones son inusuales, es decir, sus funciones son completamente agarran toda una zona para funcionamiento, como el punto Tai-Yang, que está a un zoom del ángulo externo del ojo. El punto Tai-Yang pues controla todo el funcionamiento de ojo, tanto músculos, córnea, pupila, retina, etcétera. Todo eso lo controla el Tai-Yang. A diferencia de que si ponemos los puntos más usuales como vejiga 2, vejiga 1, estómago 2, vesícula biliar 1, vesícula biliar 14, pues toda la funcionalidad de esos puntos la contiene el punto Tai-Yang. Entonces, estos puntos extraordinarios también los podemos utilizar con electroacupuntura. Los puntos Ashi o puntos dolorosos son los más usuales que se llegan a utilizar en electroacupuntura, ya que parte de la historia de la electroacupuntura se desarrolló principalmente por la manipulación que nosotros necesitábamos para llegar a generar ese efecto analgésico e incluso la anestesia acupuntural. Los médicos anteriormente, para generar analgesia acupuntural, pues utilizaban la electroacupuntura. Para hacer analgesia, el método es la dispersión. Recuerden que si hay dolor, está estancado. Dice la filosofía china, todo lo que se estanca duele, y todo lo que duele y todo lo que se estanca después se genera calor. Por lo tanto, para ayudar a que el dolor disminuya, la técnica de la aguja sería en forma de dispersión. Las técnicas de tonificación y dispersión se van de acuerdo a diferentes maniobras, por ejemplo, el picoteo de gorrión, el efecto de rotación, el efecto de inhalación, exhalación, etcétera. Pero hay uno muy usual para hacer la analgesia, que es el movimiento de molinillo, que son 100 movimientos por minuto. Y, por ejemplo, también aproximadamente en los años 1970, pues empieza a generarse otro microsistema que es muy usual que lo utilicemos en clínica, que es la cranioacupuntura. ¿Y qué es la cranioacupuntura? Pues la colocación de ciertas agujas en lo que es todo el cráneo, el cuero cabelludo, que estas líneas, estas zonas están distribuidas por todo el cráneo, y que como es una terapia que no es tan antigua, pues se relaciona mucho con los estudios que llevamos de neurología, y entonces las áreas de motora primaria, motora secundaria, área del habla, área visual, área del equilibrio, área de corea, se asemejan mucho con la corteza que se encuentra a nivel de todo nuestro cráneo. Entonces, gracias a las áreas de Brodka, pues empezamos a hacer la división y empiezan a ver los médicos el funcionamiento de agujas de acupuntura atravesadas, aproximadamente de 1.5 zoom, atravesadas a nivel del cuero cabelludo, y en su manipulación viene que son 200 movimientos por minuto. Las bibliografías así lo manejan, 200 movimientos por minuto. Por
lo tanto, para llegar a generar esos potenciales de acción o esa maniobra de tonificación o de dispersión, es imposible que nuestra mano llegue tan rápido a generar los movimientos por minuto. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros colocamos electricidad. La teoría de la medicina tradicional china proviene de la observación en análisis empírico. Sostiene que las bases de la actividad física es el llamado chi, energía vital, o también denominado fuerza vital. Desde esta perspectiva, la concepción de salud se concibe como flujo unidireccional sin interrupciones del chi o energía a través de los canales de acupuntura, conectando tanto el interior como el exterior. El bloqueo de este libre flujo o el cambio de dirección del recorrido energético se traduce en desequilibrios que a lo largo de la vida producirán enfermedad. Entonces, como tal, para que nosotros tengamos una salud perfecta, para que nuestro cuerpo tenga una homeostasis, necesitamos que el chi esté en libre flujo a través de los canales para que llegue a los órganos y que los órganos, de acuerdo a las funciones que tienen, se realicen y de esa forma se conserve la salud, la homeostasis. Sin embargo, cuando hay alteraciones de estímulos, tanto internos como externos, puede chi se bloquee o que tengamos un chi rebelde o un chi en contracorriente y entonces todo esto pueda provocar enfermedad y alteraciones a nivel de los 5 elementos. Algo tan maravilloso de la medicina tradicional china es que ve todo el paciente, no solamente se queda con las alteraciones, por ejemplo, de cefalea, de columna, de rodilla, sino que pregunta todo. ¿Por qué? Porque al momento de que uno de estos 5 elementos que están de esta forma en esta gráfica de los 5 elementos, gráfica del hombre, si se llega a mover un elemento, bueno, pues van a cambiar todo el movimiento de los 5 elementos. Y entonces al momento de cambiar este movimiento, va a haber diferentes síntomas y signos en el paciente que nos van a alertar qué tan evolucionado está el caso de este paciente. Y entonces por eso que no solamente vamos a ver que el paciente tiene alteraciones de osteoarticulares o digestivos, sino que hay que ver todo el paciente. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo está conectado, todo nuestro cuerpo funciona en uno solo y al momento de que algo pasa, un cambio, todo el cuerpo tiene que cambiar. Entonces, tanto lo más pequeño tiene cambios y tanto lo más pequeño puede alterar a todo el organismo, como todo el organismo dentro de una sociedad, por estímulos de emociones, por estímulos de clima, puede llegar a alterar hasta lo más pequeño de nuestras células. Conocido esto, por ejemplo, recuerden que nosotros tenemos estrés celular y que eso es gracias a lo que comemos, gracias a lo que respiramos, podemos generar especies reactivas de oxígeno, que son los ya llamados radicales libres. ¿Y estos estímulos de dónde vienen? De una mala alimentación, de una mala oxigenación, un aire malo que nosotros respiramos, de una déficit de actividad física, etcétera, 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 productos enlatados, etcétera. Y que todo este estímulo es externo y que pueda afectar hasta la más pequeña célula de mi organismo. Posteriormente también tenemos el otro hilo, que tenemos la célula más pequeña y que entonces en un determinado alteración de proliferación se crea una célula, otra célula, otra célula, otra célula, puede generar cáncer y afectar a todo el organismo. La medicina tradicional china está completamente unida, no podemos separarla. Los seres vivos son sistemas abiertos que interactúan constantemente con el ambiente externo. En consecuencia, se encuentran bajo la influencia de la composición del aire, de los alimentos que comemos, de la radiación solar, de la gravedad, la presión atmosférica, la humedad, temperatura del ambiente y los cambios climáticos producidos de las estaciones del año. Como resultado de estos cambios, el organismo se adapta presentando periodos cíclicos. Todo tenemos periodos cíclicos. En el cuerpo tenemos tanto un yin como un yang. Tenemos excitadores, tenemos inhibidores. Tenemos neuroestimuladores, neuroinhibidores. Tenemos, por ejemplo, ejes de movimiento y ejes de ¿qué? De descenso. Tenemos contracción muscular, tenemos relajación muscular. Entonces, como tal, todo tiene una contraparte y es por eso que la medicina tradicional china lo maneja como el yang, ¿no? El yin y el yang. Todo hay un opuesto para esto, para que se mantenga ¿qué? Un equilibrio perfecto. Ni en exceso ni en deficiencia, debe estar equilibrado. Desde el marco de la medicina tradicional china, MTC, la base de la salud
resulta de una perfecta interacción entre el hombre con su entorno, es decir, el hombre y el universo se encuentran en una correspondiente recíproca. Entonces, como tal, si al hombre se encuentra totalmente equilibrado, tanto en su parte interna como en su parte externa, no va a haber ningún tipo de alteración. Pero si el paciente no está equilibrado tanto interno, no hay una buena alimentación, una buena oxigenación, una buena actividad física, le puede afectar todo lo exterior y todo lo interior. A viceversa, si por ejemplo dentro de la sociedad no se siente parte de una sociedad, una familia, le importa por ejemplo los estímulos que le genere una cuestión emocional de rechazo, de abandono, también va a alterar la parte interna. Para nosotros en acupuntura, pues esta es nuestra herramienta, la aguja de acupuntura, y que contiene diferentes partes, como es la mano de Buda, que es este circulito que nosotros vemos, el entorchado y lo que es el cuerpo de la aguja y cabeza de la aguja. Algo característico que me gusta mucho de la aguja de acupuntura es que la punta es completamente roma, y entonces la punta roma como tal es muy diferente a las agujas que nosotros utilizamos para inyectar. La cabeza roma es una cabeza cónica que no corta tejido, como tal solamente lo llega a abrir, diferente a la aguja que nosotros utilizamos para inyectar o infiltrar, ya que esta aguja sí contiene un bisil y este bisil puede llegar a cortar. Es por eso que cuando nosotros nos enseñan a inyectar en el centro de la nalga, a inyectar, nos dicen, en el centro de la nalga nunca se pone una inyección, jamás. ¿Por qué? Por el recorrido del nervio ciático. Pero con nosotros en acupuntura podemos llegar a colocar en el centro de la nalga una aguja de este vuelo, una aguja aproximadamente de 5, 6 sun, 7 sun, directamente en el centro de la nalga. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues simplemente llegar al nervio y estimularlo. Nosotros no lo cortamos, lo vamos a estimular. Y esa es la ventaja de una aguja de acupuntura. Si nosotros colocamos fármaco acupuntura, hay que tener mucho cuidado, porque nuestro objetivo no es llegar directamente a los nervios, nuestro objetivo es directamente distribuir ese medicamento en la zona que vamos a ver que un punto de acupuntura está muy irrigado y muy inervado. Los chinos eran tan inteligentes, tan curiosos, que los puntos que ellos designaron están relacionados mucho con la neuroanatomía y que los nervios donde se encuentran esos puntos son los efectores que generan ese buen efecto de la acupuntura, ese receptor, ese centro integrador y ese efector. Entonces la aguja también son de un calibre más delgado que el que utilizan para inyectar. Estas agujas que ven en esta presentación pues son mucho más delgadas que incluso las de acupuntura. Estas agujas son agujas japonesas. La acupuntura japonesa tiene otra filosofía y como tal no llega a colocar tan profunda las agujas. En algunas ocasiones sí, pero no es tanto. Entonces por eso se utilizan agujas más delgadas. Estas agujas van a estar por las medidas que van a ser los Sun, que son medidas estándares dentro del área de acupuntura, ya que hace 5,000 años pues no teníamos una forma de medir correctamente las agujas y anteriormente, igual que la Edad Media, pues que se medían con pulgadas, con pies, pues aquí en China se medían por dedos. Y entonces tenemos que un Sun es el dedo ancho de un dedo gordo o el ancho o el largo de la falange media del dedo índice. Del dedo medio. Y las otras derivantes, 1.5 Sun, 3 Sun, 2 Sun, etc. Estas agujas van a estar colocadas en el cuerpo y que van a llevar diferentes grados. Estos diferentes grados, ¿a qué se va a deber? Una, a la estimulación de la aguja. Hay algunos métodos de tonificación y dispersión que van a favor del canal y en contra del canal, y también va a depender de la zona anatómica donde se encuentre ese punto de acupuntura, ya que si hay poco tejido, haríamos la técnica de pinzamiento y a lo mejor nuestra aguja va a 45 hasta 15 grados por la falta de tejido. Si yo pongo una aguja de acupuntura en el cráneo a 90 grados, voy a darle al periósteo y entonces va a generar dolor y no voy a generar un buen efecto terapéutico. Por lo tanto, en cráneo, por lo regular, les digo que se colocan de 45 a 15 grados. En el abdomen, que por ejemplo es donde contenemos más tejido, en algunos pacientes más panículo adiposo,
pues como es un tejido blando, es muy fácil que se llegue a deformar y obviamente a hundir. Por lo tanto, nosotros haríamos una expansión del tejido para tensar la piel y que la aguja pueda tener una mejor inserción. Las dos formas de estimulación va a ser la estimulación manual y la estimulación eléctrica. La estimulación manual va directamente en el entorchado. El entorchado se crea para la aguja de acupuntura para hacer todas las manipulaciones en esa zona. Y entonces nosotros generamos movimientos de acuerdo a las técnicas de manipulación, como es picoteo de gorrión, rotación, molinillo, etcétera, con la mano, y entonces al momento de movilizarlas generamos este estímulo eléctrico que llamamos en acupuntura haz de chi y que va a generar el efecto terapéutico. Sin embargo, también tenemos otra que aproximadamente se utiliza desde los años 70, que es la electroestimulación, ¿no? En acupuntura, porque anteriormente en la historia de la electroestimulación, desde hace mucho tiempo ya lo utilizaban con ciertos animales que generaban electricidad. Pero aquí en la acupuntura, bueno, la están utilizando con la aguja de acupuntura aproximadamente en los años 70 que se empieza a desarrollar todas estas técnicas. Todas estas técnicas, bueno, ya están empleadas en diferentes hospitales, por ejemplo, el Centro Médico Isemín de Ecatepec, el Centro Médico Isemín de Toluca, el regional del ISSSTE de Zaragoza, el Adolfo López Mateos, el 20 de noviembre, etc. El mecanismo de acción de la acupuntura va a través del sistema nervioso central y periférico. Al momento de colocar una aguja de acupuntura, déjenme checar aquí. Al momento de colocar una aguja de acupuntura, ¿qué es lo que va a generar? Bueno, pues aunque sea una aguja fina con cabeza roma, simplemente acaba de atravesar la piel y es un objeto extraño. ¿Qué es lo que va a generar? Pues acaba de generar una microlesión que va a generar una vasodilatación en la zona. Esa vasodilatación va a llevar tanto células rojas, células blancas y plaquetas. ¿Por qué? Porque como es un cuerpo extraño, ha sido detectado por el organismo. Al hacer esto, la vasodilatación va a enviar sustancias analgésicas y antiinflamatorias por la microlesión que se generó. Las células cebadas van a empezar a generar el proceso de inflamación, va a haber serotonina, brasilina, histamina, va a haber sustancia P, que todo esto va a generar que esa zona realice una analgesia y una antiinflamación local por solamente una inserción de aguja, una microlesión. Posteriormente, al momento de la estimulación para sentir el estímulo calambroideo, pues hay dos teorías muy importantes que menciona el doctor Salvador Quirós, que es al momento de nosotros manipular esa aguja, pues va a generar potenciales de acción por deformación de la piel, y la otra es que en el picoteo de gorrión va a generar mayor laceraciones, mayor sustancia P, y la sustancia P es un neurotransmisor, se adhiere a su proteína transmembranal, abrirá los canales iónicos y generará una activación de la bomba sodio-potasio y de esa forma generará potenciales de acción a nivel del nervio. Uno de los puntos ya estudiados es el punto Yuji por el pulmón 10, que se encuentra aproximadamente a la mitad del metacarpiano entre la piel blanca y la piel morena o piel roja, y que ese punto al momento de colocarlo y estimularlo va a generar un estímulo a nivel del nervio radial que va a llegar directamente hacia el plexo braquial, y del plexo braquial tiene un estímulo simpático y que se va por los ganglios simpáticos paravertebrales, y que estos ganglios van a hacer cierta activación a nivel del plexo pulmonar, a nivel de los receptores beta-2 adrenérgicos, y que van a generar, que se encuentran en el músculo liso del bronquio y que van a generar una broncodilatación. Es un punto que nosotros utilizamos para broncodilatar, un punto que nos ayuda para personas con asma bronquial y que se ha estudiado que tiene misma funcionalidad que el salbutamol. Entonces, lo que anteriormente nosotros habíamos aprendido como canales de acupuntura por la filosofía, por la tradición de lo que es la medicina tradicional china, hoy lo referimos como la inervación del cuerpo, el sistema nervioso periférico que está controlado por el sistema nervioso central. Entonces, como tal, un punto de acupuntura se designa gracias a estos nervios, y actualmente, se estudia ahora cuál es la vía de acción de cada punto de acupuntura. Algunos puntos de acupuntura ya están designados qué nervio es el que se encuentra
inervando este punto y qué efecto pueden llegar a generar. Por ejemplo, el punto Susan Lee está inervado por el nervio peroné profundo, que es una rama parasimpática y que llega a disminuir la frecuencia cardíaca, mejorar el movimiento peristáltico y ayudar a los procesos gástricos. Dentro de las contraindicaciones de la acupuntura va a estar personas con cáncer inicial, ya que nosotros movemos linfa, sangre, y que en este momento, si nosotros soltamos una célula cancerígena, podríamos generar metástasis. Entonces, ¿cuándo se atienden a los pacientes con cáncer? Cuando nosotros ya veamos que el paciente esté con oncólogo, con el especialista, o en etapa terminal, nosotros ya podemos utilizar acupuntura, porque el especialista trata el tumor, el cáncer, y nosotros podemos incluso disminuir los síntomas de las quimioterapias o de las radioterapias. En mujeres embarazadas sí se puede poner acupuntura siempre y cuando sepamos acupuntura ginecobstétrica, ya que las mujeres embarazadas pueden tener alteraciones en el embarazo y que algunos puntos de acupuntura generan oxitocina, principalmente intestino grueso 4, vaso 6, vaso 10, intestino grueso 10, generan oxitocina y entonces empiezan a hacer que el útero empiece a tener contracciones y podemos generar un aborto. Entonces, si no sabemos, mucho cuidado y no meternos con las embarazadas. Y niños menores de 5 años, bueno, pues hay que hacer toda una historia pediátrica, checar fontanelas y obviamente tener mucho cuidado porque nuestra cultura dentro de México, lo que les comentaba a un principio, no estamos acostumbrados a que los niños se coloquen agujas y que se queden quietos. E incluso con la psicosis que siempre generan las mamás de decirle, ahí viene el doctor, te va a inyectar, te portas mal, te van a inyectar, pues esa psicosis hace que el niño pues, sea muy difícil tratarlo con acupuntura. Sí hay acupuntura o acupuntura pediátrica, pero hay cierta delimitación en ciertos pacientes. Ya después de los 5 años, 10 años, si el paciente quiere colocarse las agujas, no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación. La electroacupuntura consiste en el empleo de las corrientes eléctricas en varias formas, aplicando sobre la aguja de acupuntura mediante equipos de electroestimulación y de electroacupuntura. Se diferencian de las anteriores en que el punto estimulado con un electrodo sin utilizar la aguja. Entonces, tanto tenemos equipos de electroestimulación como electroacupuntura. La diferencia aquí de los de electroestimulación es que se utilizan lo que nosotros vemos como parchecito, que es un electrón, y que este electrón tiene cierta capacidad de penetración a nivel de lo que es la piel. Mientras que los equipos de electroestimulación, o la electroacupuntura es va a utilizar la aguja como medio de conducción, y que la cuestión de la profundidad la va a dar la aguja. Hay que tener mucho cuidado con algunos pacientes. De manera general, podemos decir que ambas se utilizan básicamente para los siguientes propósitos: detección de los puntos de acupuntura, diagnóstico por electroacupuntura, método Riodoraco, pronóstico terapéutico para potencializar los efectos de la acupuntura manual en determinadas situaciones, producción de efectos tonificantes o de sedación con analgesia acupuntural e intervención quirúrgica. Una de las cosas que también entran dentro de la electroacupuntura es este aparatito que nosotros conocemos como Riodoraco. El método Riodoraku proviene de Japón y significa alineación de los puntos. Hiperelectroconductivos, que corresponden en general a las líneas de los meridianos conocidos. Este método diagnóstico se emplea en donde se anotan los valores de los mencionados fluidos eléctricos, cada punto de salud del paciente. ¿Qué es lo que se hace con este método Riodoraku? Ok, el método Riodoraku como tal es colocar este pequeño martillito
de un polo positivo, polo negativo a nivel de los puntos de acupuntura. Y entonces este aparato mide la nivel de conducción de la zona y podemos decir que dentro de una conducción correcta, el paciente va a estar completamente estable. Recuerden que hay algunos puntos dentro de la medicina tradicional china que sirven como diagnóstico, como son los puntos Mu, como son los puntos Shu dorsales, y que con este aparato nosotros podemos medir la conductividad de estos puntos y ver si el paciente se encuentra completamente sano. Sin embargo, aún no hay tanta evidencia científica que llegue a funcionar este aparato. Dentro de los sistemas de acupuntura, recordemos que tenemos que tener un estimulador, un centro integrador o un centro de regulación de procesos, y que este va a dar una vía ascendente para generar efectores. Con esta cuestión vamos a ver que hasta el peor acupunturista pues tiene muy buenos resultados, porque quien va a evaluar el estímulo va a ser el centro integrador, que va a ser el sistema nervioso central, ya sea la médula o ya sea la corteza cerebral o parte de lo que será el cerebro, y que él designará cuál será el efector. Mecanismos de regulación homeostática, lo que les decía, tanto tenemos excitadores como inhibidores, como es el glutamato, el aspartato, la despolarización, como tenemos los inhibidores como es la sustancia GABA, la glicina y la hiperpolarización si hablamos en esta cuestión de la membrana. Para generar los potenciales de acción ya lo vimos que lo podemos realizar por método manual o por método eléctrico. La cuestión va en este efecto de membrana. El potencial de membrana es la diferenciación de potenciales a ambos lados de una membrana que separan dos soluciones de diferentes concentraciones de iones, como la membrana celular que separa el interior y el exterior de la célula. En un extremo de la célula tenemos ciertos iones dentro de la célula y centros iones fuera de la célula. La cuestión de que pasen en medio de lo que va a ser esta membrana, lo que va a ser la membrana celular creada por proteínas, por fosfolípidos, va a ser de acuerdo al gradiente de concentración, o incluso donde no haya gradiente de concentración, que sea por un transporte activo, donde vamos a necesitar ATP, adenosintrifosfato. La membrana, sin hacer ninguna funcionalidad, tiene una carga eléctrica de 75 milivolts, menos 75 milivolts. Este es un potencial de membrana en reposo. Los iones que van a garantizar generar potenciales de acción o generar este estímulo calambriodeo, pues va a ser el sodio y el potasio y el cloro como inhibidor. Los iones van a pasar a través de la membrana gracias al gradiente de concentración. En dado caso de que sea en contra del gradiente de concentración, se necesitará energía, que es el ATP. Al momento de que hay una desfosforilación del ATP, se convierte en adenosindifosfato, buscará otro fosfato para convertirse otra vez en adenosintrifosfato. Mientras que ese fosfato se desfosforila, va a entrar con la proteína transmembranal, se va a comunicar y va a abrir estas proteínas transmembranales que, como su nombre lo dice, atraviesa la membrana y deja libre flujo de potasio y sodio. Libre flujo, entre comillas, porque la membrana es tan seleccionista que sabe cuánto meter y cuánto sacar y cuándo detenerse. Entonces, en el momento de que esto pasa, pues van a salir aproximadamente, entran 2 sodios y salen 3 potasios, y de esa forma, como estos iones son positivos, va a haber una despolarización de la membrana que en reposo habíamos visto que se encuentra negativo, y entonces va a generar potenciales de acción. Al momento de generar los reguladores de los canales iónicos, vamos a tener 3 formas de activarlos. Tenemos una forma de ligando, una forma mecánica y una forma de voltaje. La forma de ligando, como su nombre lo dice, es ligar, es unir. Y estas uniones van a ser mediadas por neuromoduladores o neurotransmisores, mientras que los mecánicos van a ser estimulados por deformación de la piel, de la fascia y estiramiento del músculo. Uno de los ejemplos aquí del mecánico muy usual es cuando ustedes se golpean en la zona del codo y entonces estimulan el nervio ulnaris o nervio cubital que pasa por esta región, y al momento de hacerlo hay una deformación de la piel, genera un potencial de acción y los músculos que están inervados por este nervio hacen una contracción, y por eso que sienten que hasta el hombro hace una flexión. Mientras que aquí en electroacupuntura lo vamos a realizar por medio de voltaje, en cambios de milivolts o voltaje.
Aquí les muestro una imagen de lo que hace por método ligando, que son sustancias de neurotransmisión que por lo regular se encuentran, entre comillas, en vesículas, en el botón posináptico de una célula, de una neurona, y que por cierta acción pueden llegar a generar exocitosis y al momento a adherirse a su receptor. Una de las más conocidas, pues la acetilcolina en la contracción muscular. Aquí al momento de deformar la piel, es una activación por mecánicos, que es al deformar la piel, estas proteínas se llegan a abrir y entonces se abren los canales iónicos. Y en cambio de voltaje, pues aquí se cambia la polaridad de la membrana y entonces también genera potenciales de acción. Cuando de la membrana se despolariza la carga positiva y se llega a menos 45 milivolts, los canales iónicos se abrirán masivamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando se va despolarizando la membrana, se va despolarizando, llega a menos 75 milivolts y masivamente todos los canales iónicos se abren y dejan entrar sodio, y esto es lo que va a provocar ese potencial de acción. Cuando ustedes ponen una agujita y estimulan y siente un calambre el paciente, quiere decir que acaban de hacer un haz de chi, es decir, un potencial de acción, y que ese estímulo se está transmitiendo de célula, de neurona a neurona, de neurona a neurona, para llegar a un centro integrador y que haga un efecto. ¿Qué pasaría si yo estoy moviendo esa aguja constante, pues va a generar que la señal siga continua, y que directamente el centro integrador o efector esté produciendo los efectos analgésicos, terapéuticos, regulatorios de vísceras y órganos. Es por eso que los estudios se utiliza más la electroacupuntura que la acupuntura manual, porque la corriente es medible. Nosotros podemos poner cuántos tipos de voltaje, cuántos hertz nosotros le colocamos al paciente, y entonces se puede generar un efecto constante. Sin embargo, también hay una resistencia, el cuerpo se llega a acostumbrar, pero a veces nosotros le decimos, paciente, ¿siente el mismo estímulo? O le aumentamos un poco más la carga. No, ya no lo siento, se le aumenta un poco más la carga y entonces el estímulo sigue otra vez constante. Es por eso que la electroacupuntura tiene mejores resultados que la acupuntura manual. Sin embargo, si somos muy tradicionales, podemos seguir utilizando la acupuntura manual, que es lo que más ayuda, porque también tiene un efecto dentro de la bioenergética, que es intercambio de energía, ¿no? Mi energía, yo como terapeuta, la voy a utilizar al momento de mover la aguja, mi mano, para llegar a producir ese efecto requerido. Entonces, como tal, aquí veamos el ejemplo que les decía, que al momento de hacer el enredado, el movimiento de rotación, enredamos el tejido conjuntivo que tenemos en la piel, y entonces, por efecto mecánico, nosotros abrimos estas proteínas transmembranales. Y al momento de estar haciendo picoteo de gorrión con una aguja de acupuntura, pues nosotros estamos lacerando más la zona, generando más sustancia P, y que esta sustancia P se llegue a su receptor, abrir los canales y entonces generar potencial de acción. Los aparatos que nosotros utilizamos en electroacupuntura van a variar de acuerdo al efecto terapéutico que nosotros necesitemos. Si nosotros vamos a utilizar aparatos de electroestimulación, estos se designan por diferentes tipos de corrientes, como son los TENS, los EMS, las interferenciales, las corrientes rusas, pues el protocolo va a cambiar, ya que como nosotros vamos a utilizar agujas de acupuntura, quitamos mucha resistencia de lo que va a ser la piel, que es la dermis, dermis, epidermis, y el tejido subcutáneo, que el tejido subcutáneo puede ser o muy poco o mucho. Es por eso que si ustedes quieren llegar, por ejemplo, al músculo piramidal y generar analgesia, pues si ustedes saben corrientes terapéuticas, utilizarían TENS, y entonces al momento utilizarían una aguja larga, llegar directamente en profundidades, ya que el músculo piramidal está profundo, está el músculo, el glúteo mayor, el glúteo medio, y en ese nivel está el piramidal con el glúteo menor, y entonces pueden llegar a atravesar en el centro de la nalga con una aguja larga y meter electroestimulación, en este caso con estos aparatos. TENS sería para generar una analgesia, entonces eso nos ayudaría. Si nosotros no tenemos estos aparatos, podemos utilizar los tipos de corrientes que tiene la torreta, que muy conocida ya la marca de Muralla,
pues ustedes pueden utilizarlo de acuerdo a las corrientes que contienen, como son las continuas, las intermitentes, las dispersas y la de reeducación muscular, que se encuentran en estos aparatitos, en estos botones que tiene nuestro aparato de torreta, y que este se va a medir por Hz. Recordemos que la cuestión de medicina tradicional china dice que 2 a 10 Hz tonifica y que de 10 Hz en adelante dispersa. Entonces, dependiendo si va a ser para dolor que queremos dispersar, entonces sería de 100 Hz para arriba. Aproximadamente estas torretas manejan de 100 a 150 Hz. Para los pacientes son corrientes de baja intensidad, mientras que estos aparatos pueden llegar a corrientes más altas, como son las rusas. La cuestión aquí es checar los protocolos que nosotros estaríamos utilizando y que si en dado caso nosotros utilizamos la aplicación de agujas con estas corrientes, sería disminuir la intensidad, ya que el efecto va a ser mucho más potente, ya que retiramos varias resistencias e incluso pongan un electrodo, vean cuánto resiste de intensidad y pongan una aguja y lleguen a la misma intensidad, no lo van a lograr, porque la aguja, como está más directa, se conecta directo al músculo, está penetrando el músculo, pues se va a sentir mucho más fuerte el efecto. Por lo tanto, hay que regularlo un poco más, tener mucho cuidado con eso. Mientras que aquí esta torreta es de baja intensidad. ¿Por qué? Porque para hacer un estímulo acupuntural, pues son corrientes muy bajas, son hertz muy limitados. Entonces, con esto podemos llegar a tener efectos terapéuticos muy muy beneficiosos para nuestros pacientes. La cuestión aquí es saber qué puntos podemos colocar, como aquí ven la imagen, los puntos H o incluso puntos satelitales rodeando la zona inflamada, generando esta vasodilatación, esta generación de sustancias analgésicas antiinflamatorias y optimizando los efectos con la electricidad. Se pueden dar diferentes tipos de efectos, tanto acupunturales como con los electrodos. Aquí pueden ver un masaje de electroestimulación por estos electrodos de caucho, que podemos llegar a generar una analgesia a nivel de todos los músculos. Esto nos ayuda un poco a ampliar más nuestra área, ya que a muchos pacientes, a lo mejor por el mismo miedo de la psicosis que nos generan de las agujas, no quieren agujas, pues podemos utilizar los electrodos. Y pues esto sería todo de mi parte. Como tal, es una pequeña introducción a lo que es la electroacupuntura, la electroestimulación. Hay diferentes tipos de corrientes, diferentes protocolos, y nosotros tendríamos que checar qué es lo que nosotros colocaríamos de acuerdo a la necesidad de nuestros pacientes, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, chicos, bueno, pues espero que les haya gustado y pues nos estamos viendo en otro seminario, ¿vale? Que tengan muy buena tarde, muy buena tarde y nos estamos viendo después. Hasta luego, bye.